Hermanos, muy buenos días. Es un gusto nuevamente estar un sábado más y compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para que sea Dios el que nos dirija en estos momentos. Padre Santo, que estás en los cielos, Dios soberano y bendito, el que tiene controles, la soberanía sobre todo, sobre lo que sucede en el mundo y también sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu voluntad es santa, soberana y absoluta. Permítanos, Señor, entender esa soberanía, entender tu voluntad, tener un corazón abierto para poder recepcionar lo que dice tu palabra. Una mente, Señor, que no se limite a pensar como nosotros, sino, Señor, que sea siervo y esclavo de lo que tú piensas y lo que tú deseas que nosotros cumplamos. Gracias te damos por también estos días de conferencia misionera, en el cual como iglesia nos hace recordar cuál es nuestra principal labor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a obrarla. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿alguna vez has escuchado sobre estas dos empresas? Sony Ericsson y Kodak. Seguramente te viene a la memoria. ¿Qué ha pasado con estas empresas hoy en día? Pues claramente ya no tienen el impacto que tenían antes. Posiblemente una de estas dos ya han desaparecido en el mundo o prácticamente no tienen influencia más en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque han quedado tan relegadas básicamente por dos principios. Uno, porque no se adecuaron a la tecnología y dos, porque no se adecuaron al nuevo método de trabajo dentro de sus propias empresas. Esto nos ayuda a pensar y a recapacitar que para poder crecer y para poder mantenerse en crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, hay que aprender nuevas cosas. Quizás lo que sirvió para estas empresas en su momento ya no sirve con el paso del tiempo. Y esto nos lleva a una reflexión. Para crecer tenemos que desaprender algunas cosas y aprender otras nuevas. Y no que las cosas anteriores sean malas, sino que tenemos que adaptarnos en ciertas formas. Por ejemplo, y algo muy sencillo, en los primeros años de nuestra educación, cuando éramos pequeños en la inicial o en los años primeros de la primaria, nosotros nos enseñaron a sumar con los dedos. Pero para aprender a multiplicar, lógicamente ya este método ya no servía. Teníamos que usar la suma mental, de tal manera que nos sea de mayor utilidad al momento de operaciones más complicadas como la multiplicación o luego la división. Entonces, no es que la suma o el conteo por dedos esté mal en sí misma, sino que es una forma que sirvió para un momento, pero que si necesitamos crecer en este aprendizaje numérico, tenemos que aprender nuevos métodos. Es así también que en nuestras vidas vamos a tener que desaprender algunas cosas y reaprender otras para poder crecer. Es por eso que he titulado este tema del día de hoy, para crecer, desaprender y reaprender. Y lo vamos a ver a través de la vida de Pedro, quien entra a tallar nuevamente en el capítulo 9 a partir del verso 32. Y lo vamos a hilar con todo el capítulo 10. Pedro nuevamente entra a tallar. Y es que Pedro había desaparecido momentáneamente de la narrativa de Lucas en el capítulo 6 y capítulo 7, 8 y hasta esta parte del capítulo 9 donde nuevamente va a entrar a tallar. Pedro había tenido o había sido el personaje principal en Hechos del verso 1 al verso 5, donde Pedro anima para elegir a un nuevo sucesor de Judas en el capítulo 1, donde en el capítulo 2 Pedro da el gran discurso del día de Pentecostés y como 3,000 personas son convertidas, en donde Pedro y Juan van camino al templo en el capítulo 3, sanan a un cojo y luego dan un discurso que va a salvar a 5,000 varones. Entrando al capítulo 4, son juzgados ante el concilio y antes de ser liberados son intimidados de no hablar más en el nombre de Dios. Mientras que cuando ellos salieron de este concilio, se unieron a sus hermanos y oraron por valentía.
Así en el capítulo 5 entra también Pedro a tallar, donde reprende la mentira de Ananías y Zafira, quienes mueren en el acto ante la reprensión de Pedro. Y luego van a tener que enfrentar un segundo juicio donde ellos reafirman sus convicciones. Es lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores y vamos a recordar esto para tener el bosquejo en mente. Del capítulo 1 al 5, Pedro es el personaje principal, pero ya no se le nombra en el capítulo 6 y 7, donde entra a tallar un hombre llamado Esteban. Seguramente lo recordamos. Y en el capítulo 8, el que tiene más énfasis en la narrativa es Felipe, otro que no era apóstol, sino era uno de los 7 hombres elegidos para servir a la vida juntamente con Esteban. Pero el nombrar a Esteban y a Felipe sirve para introducir a Saulo, porque nos va a mencionar que Saulo consentía con la muerte de Esteban y que Saulo va a ser el que inicia la persecución a la iglesia. De tal manera que esto da la introducción para que Lucas pueda hablar acerca de la conversión de Saulo en el capítulo 9. Entonces, vemos este panorama. Desde el capítulo 1 al 5 está Pedro como el personaje principal de la narrativa. En el 6, 7 y 8 sirve como una introducción a la persona de Saulo, pero que se enfoca en Esteban y Felipe y en la labor evangelística y misionera que estos dos hombres cumplieron. Y en el capítulo 9 nos va a hablar de Saulo, pero momentáneamente, y va a aparecer nuevamente en la narrativa a partir del capítulo 13. Pero es aquí, a partir del verso 32 del capítulo 9, en donde Pedro nuevamente entra en escena y nos va a enseñar lo que hoy día queremos aprender justamente. ¿Cuál es el camino para un aprendizaje y un crecimiento continuo? Es lo que vamos a ver el día de hoy y es a lo que vamos a responder. Un aprendizaje no solamente es un conocimiento, sino es captar ese conocimiento y aplicarlo. Hoy en día es más llamativo de parte de aquellos que dictan cursos poner curso teórico práctico. ¿Por qué? Porque saben que la teoría en sí misma es válida y sirve, pero es la base para poder aplicarla. Si no hay una aplicación, la teoría quedaría en el papel. Algunos utilizan simuladores, por ejemplo, a través de la PC, que nos lleva a algo bien parecido a lo que se puede aplicar en la realidad. Hay cursos como el cómo hacer para tener tu propio negocio. Y esto suena un poco práctico, pero claramente te dan una clase y en donde te dan pasos, principios o pautas de cómo hacer para que tú puedas desarrollar tu propio negocio. Pero si no aplicas esos pasos, lógicamente no será un aprendizaje completo, porque nunca aprenderás cómo es realmente hacer un negocio completo, un negocio propio. Por lo tanto, el aprendizaje comprende captar ese conocimiento, pero aplicarlo. Samuel Pérez Mino dice que la palabra de Dios no es información, sino es formación. Y es que a veces hemos ido a la palabra de Dios y solamente hemos encontrado letra, conocimiento o información. Pero no es que la palabra de Dios sea eso. La palabra de Dios es la fuente de conocimiento, pero de un conocimiento vivo. ¿Por qué? Porque es la palabra soplada de Dios para dar vida. Y es que cuando vamos a ella, lo hacemos inerte por nuestra rebeldía en el corazón. No es que no tenga el impacto o la vida que tiene, es la misma palabra de Dios, pero que nosotros lo hemos inutilizado en cierta forma, porque no somos receptivos a esa palabra de vida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Y esto es lo que nos dice 2 Timoteo 3:16. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a dar el aprendizaje si vamos a ella con disposición de corazón. Es nuestra fuente de conocimiento y de aprendizaje. En ella vamos a aprender.
Estamos llamados a tener un proceso de desarrollo continuo y dinámico. Este es el aprendizaje. Desarrollo porque vamos a pasar por diferentes estados, un progreso, hasta alcanzar un estado final. Va a ser continuo y va a ser dinámico porque implica cada día o hasta cada instante. Nuestro estado final, nuestra meta, es la que se describe en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo también le dice a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, nuevamente habla de la perfección, de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Y esta perfección hace mención a la madurez. Aquí lleguemos a un estado de madurez. Lógicamente, esto es un desarrollo continuo y dinámico, progresivo. Es un desarrollo que va a durar toda la vida. El aprendizaje es toda la vida. Y es así que tenemos que estar dispuestos a aprender. Si no, nos estancaremos, como ya lo vimos en la introducción. No seremos productivos y posiblemente caigamos en desuso y no podamos ser un impacto para el cual también hemos sido diseñados. La idea aquí de alcanzar a la estatura de la plenitud de Cristo es que volvamos al diseño original. Dios nos hizo formó a Adán y Eva a la imagen de Dios. Pero por causa del pecado, esta imagen ha sido degenerada, desfigurada, de tal manera que en Cristo nuevamente podemos tener la imagen de Dios en nuestras vidas, volviendo al diseño original. Sí, somos imperfectos hoy en día, pero caminos a la perfección, a la madurez. Ya esto estamos llamados todos. No solamente es imperfecto mi hermano, sino que también soy imperfecto yo. Y tenemos que entendernos así, para tener, como aprendíamos la semana anterior, una disposición para ayudar al hermano, acercarnos y ayudarlo a su crecimiento integral. Y hoy, un poco también relacionado a la idea de la semana pasada, es ver cómo vamos a ir creciendo en nuestra vida. Vamos a ir aprendiendo a través de Pedro en estos breves minutos que tenemos, cómo Dios va a hacer que Pedro pueda dejar una idea que puede impedirle y puede formar barreras en su vida de tal manera que no le lleve a cumplir la misión que Dios tenía preparado para él. Es así que la pregunta a responder el día de hoy es, ¿cuál es el camino para un aprendizaje y un crecimiento continuo? Primero, emprende tu misión. Y lo que vamos a ver aquí, y quiero que vayas a tu Biblia, capítulo 9, verso 32, y donde tiene por título Curación de Eneas. El segundo título que aparece en la versión Reina Valera es Dorcas es resucitada. Y luego en capítulo 10 dice Pedro y Cornelio. Y quiero que tengamos en mente este panorama. Pedro primero va a curar, luego va a resucitar a una persona y luego va a salvar a una persona. Y esto por la obra del Señor, claramente, por la obra de Dios utilizando a través de Pedro para la curación, para resucitar y para salvar. Entonces vemos cómo hay unos escenarios aquí que quiero que comprendamos. Primero va a curar a un hombre en Lida que se llamaba Eneas, luego en Jope va a resucitar a una mujer llamada Dorcas y luego va a tener este famoso encuentro con Cornelio, que era un romano, un centurión, en el cual Pedro va a tener su mayor percance para acercarse, pero es por la obra de Dios y como Dios lo va haciendo entender en el camino que también ellos necesitan salvación. Es por eso que el primer punto que aquí vamos a ver es emprende tu misión. Y estos días estamos aprendiendo nuestra misión como iglesia. Y a veces entendemos como iglesia grupal, pero también hay que entender que nosotros en sí mismos somos la iglesia. Por lo tanto, si bien los mensajes que estamos llevando a través de estos días de conferencia misionera nos habla como iglesia, pero también nos habla como forma personal. La misión
es de todos y de cada uno. Emprende tu misión es el primer punto, porque Pedro había entendido que para crecer necesitaba cumplir con su misión. Y el versículo 32 nos dice esto al respecto, que Pedro comenzó a visitar a todos los santos que habitaban a los alrededores y comenzó por Lida, o llegó a Lida. Pero él sabía cuál era su misión. Recordemos que a él se le había encomendado la labor de apacentar las ovejas. A Jesús le dijo en el capítulo 21 de Juan, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, pues apacienta mis ovejas. Y Pedro sabía que era su labor. Es por eso que Pedro siempre, por la forma también de cómo era, Jesús le encomienda esta labor de ser el pastor de sus apóstoles y del redil de la primera iglesia, de consolidar y de fortalecer la fe de los primeros cristianos. Es por eso que él va a comenzar a visitar a los santos, para confirmar la fe, para afirmar y fortalecer. Era la labor que tenía Pedro y él lo sabía. Pero además también tenía una labor que se le había encomendado en Mateo capítulo 16, verso 19, en donde Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y este es un versículo fundamental para comprender este pasaje de capítulo 10 sobre todo. ¿Qué significa que a él se le iba a dar las llaves del reino de los cielos? Una llave sirve para abrir una puerta. Y Pedro tenía el gran prestigio de abrir la puerta a diferentes personas para la salvación. Básicamente para ellos había judíos, samaritanos y gentiles. Recordemos las palabras en la Gran Comisión, y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el gran discurso que da Pedro en el día de Pentecostés, estaban reunidos judíos, de tal manera que por la predicación de él, los judíos fueron salvos. A esto se refería Jesús cuando le dije, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es que él tendría la gran bendición de ser el que abra la puerta para que el reino de los cielos venga a las personas. En el capítulo 3 vino, en el capítulo 2, en el discurso del día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los judíos. Pero también va a tener la oportunidad de que venga sobre los samaritanos el Espíritu Santo, luego de que Felipe fue a Samaria y muchos creyeron, pero aún dice la Escritura que no habían recibido el Espíritu Santo, de tal manera que fue Pedro con Juan a ver lo que sucedía en Samaria y habían visto que aún no recibían el Espíritu Santo. Así que Pedro impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Nuevamente, ahora abría las llaves para que el Espíritu venga a morar en los samaritanos. Ya no en los judíos, sino también ahora en los samaritanos. Pero faltaba una llave para abrir. Y era hasta lo último de la tierra, y estos a los gentiles. Y en el capítulo 10, a través de Cornelio y los hombres que lo acompañaban, esta llave va a ser usada. Y es que así va a aperturar el ingreso del reino de Dios a los corazones también de los gentiles. Es la dicha de Pedro de poder tener y de que Dios le haya encomendado esta misión. Y Pedro sabía que tenía que cumplir con su misión. Quizás no lo entendía del todo y no lo comprendía, como lo vamos a ver un poco más adelante, pero él comenzó a hacer su misión, y cuando comenzó a caminar para fortalecer a los hermanos, es ahí donde Dios le va a hacer aprender cuál es la misión completa, la misión entera, y Dios le va a llevar para cumplir toda la misión. Pedro salía para fortalecer a sus hermanos en la fe, pero el más fortalecido fue él, pues aprendió a cumplir toda la misión y a romper algunas barreras que le impedían relacionarse. Va a comenzar a ser llevado por diferentes lugares. Si nos damos cuenta, para la curación está en Lida, luego está en Jope para resucitar a una persona y luego para salvar
a este grupo de gentiles va a estar en Cesarea, por diferentes escenarios, pero Pedro sabía que tenía que cumplir su misión. Posiblemente no sabía cuáles eran los caminos exactos, cuáles eran las ciudades exactas, pero sabía que tenía que cumplir su misión. La misión también de pastorear. Y es por eso que él había salido. Y esto le iba a tener y le iba a llevar a un crecimiento progresivo. Pedro tenía en mente que tenía que cumplir con su misión. Y ese es el primer principio que aprendemos, que para tener un aprendizaje y un crecimiento continuo debemos aprender a emprender la misión, a ir al vamos, al go, a emprender la misión que Dios nos ha dado. Y como iglesia estamos aprendiendo. Pero que como cada persona entendemos la misión que tenemos como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, o nos limitamos a ser alimentados y no alimentar. Cuando nos preocupamos, no a nosotros mismos, sino que como Pedro nos levantamos y miramos la necesidad y miramos a quién tenemos que visitar o animar, a los santos que están a nuestro alrededor, es ahí donde Dios nos dará un mayor crecimiento y aprendizaje. Porque a ti y a mí Dios nos ha dado un don. Al menos uno si eres salvo por la gracia de Dios. Y a través de ese don, Dios quiere que lo perfecciones para que la iglesia y el cuerpo sea enriquecido. Pero ahí tienes que saber cuál es tu misión. Y una de las primeras misiones que tenemos desde el ya, independientemente del don, es hablar de Cristo. El segundo punto que vamos a aprender entonces es algo transversal, no es exactamente sobre un versículo, sino sobre varios versículos, es siempre disponernos a ayudar. En el capítulo 9, verso 33, mientras estaba en Lida, Pedro encuentra una persona que era paralítica, 8 años ya. En el verso 39, cuando estaba en Jope, le van a avisar que hay una persona que está grave y él va a ir a ayudar. No se limita nunca. En el capítulo 10, en el verso 23, le dicen que le llama un hombre, un centurión, un romano, y él va a estar también dispuesto a ir. Sin embargo, en este último escenario, si no es por antes Dios le muestre algo, iba a mostrarse un poco reacio. Pero este es un principio también que nos deja, y lo vamos a nombrar brevemente, es que siempre tenemos que estar dispuestos a ayudar a las personas. Y es aquí donde vamos a encontrar una serie de dificultades y problemas, porque claramente todos somos diferentes, y a veces nos gusta ayudar más posiblemente con el que tenemos mayor amistad, con el que somos amigos, pero en el cuerpo de Dios, y mientras vamos cumpliendo la misión y el don que Dios nos da para cumplir esa misión no se limita a una persona, sino a todo el cuerpo de Cristo. Si alguien necesita consejería, no es solamente aconsejar al hermano con el que simpatizamos, sino es aconsejar a todos los hermanos. En un ministerio, lo que está en el ministerio de niños, por ejemplo, no es enfocarnos en ayudar a crecer más al niño con el que es más tranquilo, el que nos escucha más, el que se comporta mejor en la reunión, sino es ayudar a todos los niños a su crecimiento. Es por eso que en algunos casos nos mostramos nosotros, y esta es la barrera que nosotros mismos ponemos, en no disponernos a ayudar a todos por igual. Cuando en el cuerpo de Cristo es lo que vamos a encontrar. Personas diferentes, con diferentes formas de pensar, sentir, de actuar, con caracteres diferentes, con formas de ser reacios de diferente intensidad, pero es allí donde Dios quiere usarnos, porque el don y la misión es para todo el cuerpo de Cristo y no solamente para personas exclusivas al que nosotros querramos elegir, como si por nuestra soberanía podíamos designar a quién sí y a quién no. Dios en su soberanía quiere que ayudemos a todos y es la disposición básicamente lo que quiere Dios
que tengamos. Luego Dios hará el trabajo en nuestros corazones para romper quizás algunas barreras que nosotros mismos vamos levantando, como lo vamos a aprender en uno de estos puntos más adelante. Pero en este punto claramente es donde Pedro estaba dispuesto a ayudar al que estaba paralítico, a ayudar a esta mujer que estaba en unas horas por morir, o ayudar a un hombre que necesitaba salvación. Aun cuando no sabría exactamente cuál sería el resultado, estaba dispuesto a ayudar. Aun cuando no sabía qué sucedería, estaba dispuesto a ayudar. Y esto nos lleva a un tercer principio, es seguir el ejemplo de Cristo. Hay problemas, como lo estamos viendo, una persona que era paralítica, otra persona que estaba enferma y que murió, y otra persona que necesitaba salvación. ¿Cómo tenemos que actuar ante cualquier dificultad de la vida, ante cualquier problema de la vida? Sigue el ejemplo de Cristo. No hay otra opción más que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo sanó Jesús? Lo vemos en el capítulo 9, verso 6 de Mateo, en el cual también se le presenta a un paralítico y Jesús le dijo: levántate y haz tu cama. Prácticamente son las mismas palabras que dijo el apóstol Pedro. Le dijo: levántate y haz tu cama. Y enseguida este hombre se levantó, nos dice el verso 34. Se cortó, creo, momentáneamente. Bueno, continuamos. ¿Y cómo resucitó a una persona Jesús? Esto lo vemos cuando la hija de Jairo estaba agonizando y fueron a buscarle para que viniera a la casa a sanar a esta muchacha. Así que lo que hizo Jesús fue echar a todos de la casa, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Es bien parecido a lo que Pedro hace para resucitar a, a Dorcas. También dice el verso 38, el verso 39, bueno, previamente él se puso de rodillas, oró, pero lo que hizo él también es eso, echar a la gente y quedarse con la mujer, y echándose sobre ella, resucitó y le incorporó nuevamente a la vida. Entonces vemos pasajes similares en el cual Pedro había sido influenciado fuertemente por ver a Jesús actuando. Y él recuerda cómo Jesús actuaba y él sigue el ejemplo ante los problemas. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ante los problemas no tenemos que buscar una nueva solución, sino que tenemos que buscar la solución que Jesús nos dio. Pero a veces buscamos soluciones en otras áreas, en un psicólogo, en consejos de amigos, de amistades no creyentes posiblemente, pero cuando la solución está en la palabra, en la cual nos puede decir cómo actuar. Y es ahí donde podemos encontrar los caminos, los pasos de Jesucristo y poder aprender a solucionar los problemas. Siguiendo el ejemplo de Cristo, vamos a aprender y vamos a crecer. Sin embargo, en el capítulo 10 vamos a encontrar que también hombres van a ir ante Pedro para llamarlos a venir a la casa de un centurión, de un gentil. Este caso ya lo había experimentado Jesús también. Jesús también lo había experimentado en el capítulo 7, verso 3 de Lucas, donde también había un siervo de un centurión que estaba enfermo y en el cual manda él a algunos judíos para que llamasen a Jesús y viniese a la casa de este centurión romano. Sin embargo, la actitud de Jesús iba a ser alarmante posiblemente para los que por primera vez veían esta acción, porque él estaba dispuesto a ir. Pero Pedro posiblemente no iba a estar dispuesto del todo, si es que antes no iba a haber toda una revelación de parte de Dios, de parte del Señor. Es así que a veces podemos entender algunas cosas, podemos saber cuál es la solución, pero en algunos casos nos va a costar aplicar el modelo de Jesús. Jesús, por ejemplo, dijo: si alguien tiene algo contra ti y cuando tú estás cerca de entregar tu ofrenda, te acuerdas de eso, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano.
Y esto sabemos que no solamente es si nosotros tenemos algo contra alguien, sino que si recordamos que alguien tiene algo contra nosotros. Pero quizás el método más simple es dejar pasar el tiempo y que el tiempo ayude a sanar algunas heridas. Y siempre aplicamos eso, que el tiempo es el que ayuda a sanar las heridas y que con el tiempo irá pasando las cosas y nuevamente volveremos a ser los amigos o los esposos de siempre en el caso de matrimonios, donde también se usa esta forma tan habitual, donde que sea el tiempo el que vaya curando las cosas. Sin embargo, no es el consejo de Dios, no es el modelo de Dios, no son los pasos que Dios nos anima a seguir y que quiere que cumplamos, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, sino que lo que Dios dice es ve y reconcíliate, busca la reconciliación, como también nos dice en otro lado de la escritura, si por nosotros fuera, estemos bien con todos nuestros hermanos, con todos. Es así que tenemos que seguir el modelo de Dios, pero esto muchas veces no lo vamos a querer hacer. En algunas partes sí, pero en otras partes no. Sobre todo, y es lo que más cuesta, es en buscar el perdón y la reconciliación. No por el bienestar nuestro propiamente, sino por el de nuestro hermano también. Así que hay cosas que nos va a costar más comprender que otras, en las cuales unas sí vamos a querer seguir el camino de Jesús y lo vamos a poder aplicar, como lo hizo Pedro, para curar o para resucitar. Pero quizás en esta última etapa en la cual tenía que ir a un gentil, a la casa de un gentil, le iba a ser mucho más dificultoso aplicar lo que Jesús ya había aplicado. Y vamos a ir a un cuarto punto, y es que bajo nuestras dudas, déjate guiar y obedece. Jesús le va a mostrar, y en el capítulo 12 muestra esta escena que es muy conocida por nosotros, en el cual se le baja delante de Pedro y lo tiene como visión un, un lienzo en el verso 11 nos dice del capítulo 10, en donde hay distintos animales, entre los que se consideraban inmundos y puros. Y Dios le dice, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Pero Pedro dice, yo jamás he hecho eso, en el capítulo 14. Y es que Pedro no es que implicaba una rebeldía exactamente, sino un convencimiento y una firmeza de lo que había hecho siempre. En el Antiguo Testamento estaba documentado que no tenían que comer animales inmundos. Sin embargo, este era un aprendizaje que sirvió en su momento, pero ahora Dios quería darle un nuevo aprendizaje. El ritualismo ya se había dejado de lado, pero el principio moral seguía aún vigente. Eso es lo que no cambia y lo que no altera. Lo que Dios hace y lo que Dios le dice es, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Pero aún Pedro estaba reacio, aún no comprendía del todo esta voz del Señor, sabía que era el Señor el que le hablaba, pues le dice Pedro en el versículo 5, Señor, no lo haré, nunca hice esto, jamás lo hice. Él sabía que era del Señor, que el Señor le estaba diciendo que ahora lo estaba limpiando estos animales inmundos y que no llame inmundo a lo que él ya purificó. Sin embargo, 3 veces, nuevamente 3, creo que es la forma en la cual Pedro va aprendiendo, pero el Señor se lo dice 3 veces y Pedro aún no comprende, no come, no se menciona que coma. Pedro está perplejo, dice el versículo 17. Y es ahí donde Pedro, aún dubitativo, aún pensando, nos, preguntándose qué quería decir toda esta visión, qué significaba, nos dice el versículo 17. Pedro estaba pensando, qué es lo que significaba verdaderamente lo que el Señor le quería mostrar. Pero ante lo que él aún estaba preguntando, y estaba pensando y estaba dubitativo, y aun cuando no comprendía, el Espíritu Santo le dijo, acércate a la puerta, ve, porque hay hombres que han venido para buscarte. Y es ahí donde Pedro, aún dudando, pensando, perplejo, va y obedece. No sabía exactamente todo el significado, pero obedece.
Y es esto a lo que también estamos llamados en la comunión con Dios, porque para que Dios le muestre toda esta visión, previamente dice que Pedro estaba ayunando y orando. Así que esto también nos muestra que Dios también nos va a mostrar un aprendizaje para crecer cuando estamos en comunión con Él. Y nos va a mostrar por su palabra qué es lo que tenemos que hacer. Aun cuando no comprendamos, porque nuestro corazón puede ser reacio, no entendamos la plenitud de la verdad, solamente obedece. Y en la obediencia vas a aprender. Hay veces en la cual se nos ha enseñado en el colegio a aplicar fórmulas, pero no comprendemos en realidad qué significa. No comprendemos y es por eso que a veces la matemática puede ser un poco aburrida, porque no comprendemos lo que realmente significa, en qué lo estamos aplicando, el qué significa hacer un a cuadrado más b cuadrado igual a un c cuadrado, y solamente reemplazamos, pero cuando vamos resolviendo, vamos viendo que llegamos a una solución, que llegamos a un aprendizaje. Es por eso que aun cuando al inicio no aprendamos o no comprendamos algo, tenemos que obedecer, seguir los pasos que Jesús estableció. Y al final podremos decir, wow, salió la respuesta, aprendí. Es por eso que Dios no nos dice que sintamos obedecer, sino que obedezcamos. No nos dice que para amar hay que sentir. Y hay veces en la cual hoy hemos aprendido, hoy el mundo nos dice que si no lo sientes, no lo hagas. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El amor que Dios nos muestra no es un sentir, sino una obediencia. Y a veces algunos han catalogado a esto como hipocresía en el mundo, ¿no? No lo hago porque no lo siento, si no sería un hipócrita. En lo absoluto, es obediencia. Hipocresía sería decir que lo estás haciendo porque lo sientes, sería mentir. Y en la mentira es la hipocresía. Mientras que Dios lo que nos dice en su palabra es que actuemos aun cuando no lo sintamos. El sentimiento no debe regularnos ni debe guiarnos. Lo que debe guiarnos es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice obedece. Y en el obedecimiento, en la obediencia, disculpen, vamos a aprender a crecer. Vamos a aprender qué significa. Y mientras que Pedro no comprendía aún qué significaba esta visión, cuando obedeció, iba camino al aprendizaje y al crecimiento, a cumplir la misión que inicialmente tenía. Y es por eso que vamos a terminar con un último punto en el cual vamos a derribar barreras que a veces nosotros nos ponemos, que nosotros construimos y que nos limitan para tener relaciones interpersonales. Y es por eso que Pedro lo iba aprendiendo progresivamente, sucesivamente, en el cual Pedro primero entró a la casa de un curtidor luego de la resurrección de Dorcas. Y un curtidor era una persona que trabajaba con pieles de animales muertos, por lo tanto también era considerado una persona inmunda por estar en permanente contacto con cosas muertas, con animales muertos, cosa que también el Antiguo Testamento lo prohibía. Pero claramente Pedro comenzaba a librarse de algunos prejuicios en el cual ahora sabía que este ritualismo, que ser impuro no provenía de lo que toquese, lo que se podía tocar, porque había aprendido las palabras de Jesús. No es inmundo lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de ella. No nos contamina lo que entra, sino lo que sale. Así que Pedro había ya derribado algunos prejuicios, pero otros aún seguían vigentes. En el capítulo 10, verso 23, a las personas que habían venido para llamarle para que vayan hasta el centurión, a la casa del centurión, como ya era tarde y de noche, hizo que estos hombres, que también eran gentiles, se quedaran en la casa, los hospedó. Ahora, esto tampoco no era permitido, aún siendo gente romana, odiada por los judíos, aún siendo gentiles, no se les recibía en casa, no eran cordialmente invitados. Pero Pedro,
había aprendido. Y finalmente, hay una frase que resume el aprendizaje de Pedro. En el verso 34 del capítulo 10, él dice, cuando va ante la casa de Cornelio, cuando entra a la casa de un gentil, Pedro dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque Pedro, en el verso 26, había dicho, versículos anteriores, en el verso 28, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y en el camino, Pedro había comprendido el significado. Él había dicho, para mí era algo inmundo, pero Dios me ha mostrado. Y en el verso 74 dice, y ahora comprendo. ¿Cómo vamos a aprender y a crecer? Es lo que hemos aprendido a lo largo de este breve mensaje. Emprende tu misión. Ahí es donde Dios te va a llevar a cumplir la misión completa. Aun cuando nosotros tengamos una misión limitada de lo que a veces nosotros podamos hacer o de lo que realmente hemos sido llamados a hacer, en el camino es donde Dios te va a mostrar todo lo que tienes que hacer. Solamente acércate a las personas, disponte a ayudar. No seamos exclusivistas, seamos inclusivos para ayudar a todos. Tu don fue dado para ayudar a todas las personas, para edificar a todo el cuerpo de Cristo. Pero vamos a tener percances en nosotros por nuestra forma de pensar, porque a veces solemos ser perfeccionistas, autodependientes, y esto nos lleva a crear barreras, a no querer que otro comparta funciones con nosotros, a no ceder, a pensar que nuestra forma es la mejor forma de hacer las cosas. Así que no queremos compañía que nos ayude. Es ahí donde a veces nosotros levantamos esas barreras que nos limitan en entablar comunión con nuestros hermanos. A veces nuestro carácter, a veces nuestra forma de ser y nuestras costumbres. En cosas muy pequeñas, como a veces algunos son muy ordenados y no quieren que nada antiguo haya y quieren botar todo lo que sea antiguo, mientras que otros siempre guardan cosas viejas por la nostalgia o por el recuerdo que les pueda dar. Y a veces cuando vamos a la iglesia también tenemos estos conflictos menores. ¿Lo votamos? ¿No lo votamos? Y es ahí, en esos detalles, en el cual tenemos que aprender a ceder, a romper las barreras, a no generar un conflicto en vano. Es allí, en estas situaciones pequeñas o más complicadas, donde Dios te va a dar el aprendizaje y Dios te va a dar el crecimiento. Pero ¿cómo? Siguiendo el ejemplo de Cristo, Dios ya te trazó, la palabra está, en la palabra de Dios está cómo tenemos que actuar. Solamente dejarnos guiar y obedecer, aun cuando no lo sintamos, aun cuando no comprendamos. En el camino y en la obediencia, Dios te llevará a comprender lo que ya te mostró, a derribar barreras. Y ahí es donde dirás y verás la mano de Dios. En el verso 34, mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y ahí muchos quedaron atónitos, porque también a los gentiles el Espíritu Santo les llegó. Cuando empezamos nuestra misión, cuando nos acercamos a todos, seguimos el ejemplo de Cristo en obediencia, aun si no lo sentimos o no lo comprendemos, comenzaremos a derribar las barreras que nos limitan y veremos la mano poderosa de Dios actuando y nos sorprenderemos y nos gozaremos y seremos un solo cuerpo, iremos adelante en crecimiento, sabiendo que el crecimiento no solamente es de uno, sino es que es del todo el cuerpo. Pero cuando vamos a querer fortalecer a otros hermanos, Dios, sobre todo al que fortalece, es a ti. Cuando tú vas
a querer enseñar. Al que Dios primero enseña es a ti. No hay mejor forma de aprender que enseñando. No hay forma de crecer que ayudando a otros a crecer. No hay mayor forma de que Dios obre en nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a ayudar a todos. Dios nos mostrará el camino, siguiendo su ejemplo en obediencia para derribar toda barrera que nos impida unirnos en amor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito y soberano, gracias Señor por tu poder y porque nos ayuda, Señor, a pensar que aún cuando nos sintamos o no comprendamos, tú nos animas a obedecer. Y hay cosas que ya sabemos que están escritas en tu palabra, pero que no lo hemos llevado al aprendizaje y al crecimiento. Ayúdanos, Señor, a derribar esas barreras que nos limitan, barreras que pueden venir por nuestra mente, por nuestro carácter, por nuestra forma de hacer las cosas o de reaccionar, Señor. Derriba todo esto y danos valor para hacer tu voluntad, para cumplir la misión, y tú nos mostrarás cuál es la misión completa. Abre nuestro corazón y haz receptiva a tu palabra. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos terminando con la enseñanza del día de hoy. Que sea edificante para usted, así como lo fue para mí. Bendiciones, hermanos, y hasta luego.